las obras sociales. Hoy lo que se anunció es el fin de la triangulación con las obras sociales porque los empleados van a poder derivar sus aportes directamente a las prepagas, es decir, el dinero se podrá derivar sin la intermediación de las empresas con las que se hayan contratado los planes. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuáles son las implicancias? ¿Es una decisión que ayuda o no a la gente? Bueno, todo esto nos lo va a explicar mejor Graciela Ocaña, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y ex ministra de Salud de la Nación, quien por supuesto tiene mucho conocimiento sobre el área. Graciela, muy buenos días. Agustina Girón te saluda. Gracias por el contacto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? Buen día. Gracias por el contacto. Bueno, ¿cuál es tu primera mirada sobre esta decisión que fue anunciada en el día de hoy? Bueno, vos sabés, Agustina, que esta es una decisión que el gobierno viene anunciando hace un año, ahora parece que la va a concretar. Yo creo que es bueno porque da transparencia al sistema, es decir, que ese dinero que antes se perdía porque el trabajador aportaba una obra social para tener el servicio en una prepaga. Y en el medio había un porcentaje de dinero que no llegaba a la prepaga y que quedaba en la obra social. Se calcula que entre el 3 y el 10%. Entonces eso quiere decir que la prepaga va a recibir el 100% del aporte que hace el trabajador. Esto es que debería repercutir en una reducción en el costo del servicio para el trabajador. Esperemos que esto suceda y que no sea una ganancia más para las prepagas. Y por otro lado, da transparencia también en el sistema de recupero para las enfermedades conocidas como de alto costo, estas enfermedades que son consideradas muy costosas y que hay como un seguro en común del sistema, que antes muchas veces pasaba que la prepaga pedía la asistencia a través de la obra social sin aportar la totalidad del aporte que hacía el trabajador, porque el trabajador, hay que recordar que no solo aporta a través de los descuentos que se le hacen en el recibo de sueldo, sino en la mayor parte de los casos paga un adicional para acceder a la medicina prepaga, ¿no? Yo creo que es bueno para el sistema porque da transparencia, porque hace que los recursos vayan 100% al sistema de salud y que no se queden en las manos de los bolsillos de los vivos que todos conocemos. Ahora, también quiero decirte que todavía queda un público cautivo, trabajadores cautivos como son los que obligatoriamente tienen las obras sociales provinciales en la ciudad de Buenos Aires, o en la provincia, por ejemplo, IOMA, etcétera. Cada provincia tiene lo suyo, que lamentablemente no puede utilizar este sistema, y también los afiliados al PAMI, que muchas veces sus hijos, o porque tienen jubilaciones un poco más altas, tienen el sistema de prepagas, pero nunca pueden llevar sus aportes a el sistema de prepaga, sino que queda en el PAMI, con lo cual también son perjudicados. Y no entendemos por qué el gobierno nacional, particularmente en el caso del PAMI, porque en el otro ya ahí tenés un tema de las provincias, no toma decisiones en el mismo sentido que para el resto de los trabajadores, ¿no? Claro. ¿Y cómo se instrumentaría esto? Digo, para el que está escuchando del otro lado y efectivamente tiene una obra social porque se le asigna de manera automática, pero paga una prepaga. ¿Qué tiene que hacer a partir de ahora o qué no tiene que hacer, digamos, ¿no? ¿Cómo funcionaría en términos concretos? La reglamentación, Agustina, establece que no tiene que hacer nada, digamos. Salvo que quiera seguir con el sistema anterior, es decir, seguir manteniendo la obra social y a su vez que la obra social deposite el dinero a la prepaga. En este caso sí tiene que hacer un trámite, pero la verdad es que no creo que nadie lo haga porque obviamente eso perjudica. La primera idea del gobierno había sido que vos expresaras la voluntad de que el aporte fuera la prepaga, pero evidentemente me parece que con buen criterio cambiaron esto en la reglamentación actual. O sea que, por ejemplo, un monotributista... Hay que decir
que está en una prepaga son pocos, porque la verdad Claro. en general los monotributistas la cuota es muy baja y tienen que pagar bastante, pero no tendrían que hacer ningún trámite. Ujú. Bien, o sea que por ejemplo un monotributista el que viste que siempre te asignan una obra social por default y después vos tenés que hacer un trámite que es medio engorroso, porque en general aparte tarda 3 meses hasta que te derivan los aportes, etcétera. Se supone que, por ejemplo, es un monotributista, Sí. no debería hacer nada, automáticamente ahora Si vos derivás a las prepagas, ¿no? Sí. Si derivás a la prepaga, si vos querés cambiarte de obra social, por ejemplo, de la asignada por el monotributista a las que pueden dar servicio, que de hecho son muy pocas porque no son todas, Sí, totalmente. tenés que hacer el trámite, digamos. Claro. Esto es para prepagas, digamos, si vos tenés una obra social y derivás a una prepaga. Bien. El monotributista es igual, en general los monotributistas no lo hacen porque la cuota de descuento es muy baja. Es muy baja, sí. Y bueno, y lo que cobran las prepagas todos sabemos que es muy alto, Muy ¿no? alto. Es muy costoso. Ojalá que esta medida implique que las prepagas bajen. La superintendencia está calculando en 25.000 pesos el monto que, digamos, de la reducción por esos gastos que se llevaba, que decíamos que quedaban fuera del sistema. Bueno, ojalá que empiecen a bajar las cuotas, ¿no? Ujú, totalmente. Eso, de hecho, te quería preguntar, iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo estás viendo hoy el sistema de las prepagas, ¿no? Porque hay muchos usuarios quejándose que algunas están llegando con aumentos por debajo de la inflación, pero hay muchas otras, te diría la gran mayoría, los aumentos que llegan a nivel mensual son por encima del número de la inflación que da el INDEC mes a mes. Sí, bueno, eso es porque el gobierno, hay que recordar que liberó las cuotas de las prepagas, no tiene ningún tipo de control. Eso, la verdad es que es un gobierno que tiene funcionarios que cuidan más el interés de las prepagas que de los usuarios del sistema, ¿no? Fíjate que esta resolución la terminó firmando un funcionario de segunda línea, porque ni el ministro, ni los secretarios de Estado, ni el titular de la superintendencia pueden hacerlo, porque todos ellos tienen intereses justamente en prepagas, que en definitiva van a ser también beneficiadas con esta medida, ¿no? Uh-huh. Ojalá el gobierno decida empezar a controlar los costos, porque si no, lo que tenemos es una liberación plena. Lo hemos visto también con la decisión de eliminar medicamentos que antes necesitaba la prescripción bajo receta a venta libre, con lo cual también muchos de esos costos han beneficiado tanto a las obras sociales como a las prepagas, que ya no te cubren nada por esa medicinas que son de uso habitual, como por ejemplo el omeprazol, para no ir más lejos, y que ahora tenemos que pagar el 100% del costo, antes que había una cobertura del 40%. Bueno, estas son las cosas que este gobierno ha beneficiado a las prepagas, ¿no? En contra de los usuarios del sistema. Claro, totalmente. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Obviamente es un tema que preocupa, ¿no? El de la salud, porque es fundamental, porque es algo que la gente en general no puede dejar de pagar y por supuesto se nota en los bolsillos, ¿no? Cada vez más. Así es. Gracias. Y cada vez en la clase media que está más golpeada. Totalmente, sí. Graciela, te agradecemos muchísimo por el contacto y te mandamos un gran saludo. Gracias por la comunicación. Graciela Ocaña, legisladora porteña y ex ministra de Salud, quien explicaba los detalles de esta nueva definición que ha tomado el gobierno, decía una buena